Bueno, nosotros vamos a retomar el tema político que ha marcado esta jornada, porque luego del cambio de gabinete, integrantes de la oposición valoraron las modificaciones que realizó la presidenta Bachelet. Incluso aseguraron que este segundo tiempo de la moneda representa el fin de la lógica de la retroexcavadora. Vamos a conversar de este y otros temas. Establecemos contacto con la ex ministra de Gobierno de Sebastián Piñera y vicepresidenta de Avanza Chile, Cecilia Pérez. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Macarena, muy buenas tardes. Bueno, ¿y cuál es su primera impresión una vez ya conocido y despejadas todas las incertidumbres que tuvimos durante estas ciento y tantas horas finalmente? Cauta de expectación, Macarena, por la conducta que ha tenido este segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sin duda, el hecho de que parte importante de su gabinete y particularmente todo su comité político haya dado un paso al costado con la petición de renuncia de la presidenta obedece, me imagino yo, un diagnóstico que ella asume de un fracaso de su primera etapa del gobierno, un fracaso que, amparándose en consignas como tener mayorías accidentales en el Congreso, no avanzó en las reformas con diálogo, no avanzó escuchando no solamente a la oposición, que es tan importante en democracia, sino que particularmente a la sociedad civil. Y en ese sentido, el ciudadano y la ciudadanía castigó a la presidenta Michelle Bachelet en sus propios atributos y en su gobierno. Muchos creen que fue producto de los casos Soquimich, Cabal, los que cavaron finalmente este desastre, pero no. Es en septiembre del año 2014 cuando el gobierno empieza a bajar sustancialmente su aprobación. ¿Qué espero yo? ¿Qué espera el país? Que este nuevo gabinete, más que palabras, se transforme en hechos concretos. Yo escuchaba al ministro del Interior, Jorge Burgos, señalar de que esperaban avanzar en las reformas de la presidenta Bachelet con diálogo, escuchándolos a todos. Pero si ese diálogo no va acompañado por una mirada distinta a cómo se están llevando a cabo las reformas, la verdad es que solamente vamos a tener que Chile va a seguir en un mal rumbo, cosa que todos nosotros esperamos que no sea así. Lamentablemente, Macarena, el programa de gobierno no es el faro a seguir como lo ha pretendido la nueva mayoría de la presidenta, sino que es el problema enmendar. Y yo creo que este segundo tiempo eso debe hacerse carne con un cambio de actitud real con la oposición y sobre todo con los actores de la sociedad civil. Atribuye básicamente a cómo ha llevado adelante las reformas la presidenta de la República, el que haya bajado sustantivamente la popularidad, pero sin embargo, recuerde usted, cuando termina el mes de enero, sacaban aplausos dentro de la moneda la cantidad de proyectos que había logrado avanzar en el trámite legislativo, y no es hasta que estalla el caso Cabal cuando finalmente empieza a hacerse un forado tremendo en la política. No son directamente esos los casos que responsabilizan este cambio de gabinete, y de inmediato le engancho otra pregunta. Muchos pedían un cambio de timón. Si usted cree que es este el cambio de timón que necesitaba además la clase política. La memoria de los chilenos y la memoria sobre todo de la clase política es muy corta. El gobierno de la presidenta Bachelet empieza a descender en las encuestas en el mes de septiembre, básicamente por la tramitación de la reforma educacional, donde fueron los padres y apoderados los que salieron a la calle a decirle a la presidenta que querían libertad para elegir la educación de sus hijos y no querían que el Estado fuese quien les imponiese en medio de una tómbola finalmente cuál iba a ser el bien más preciado que un padre le puede dejar a su hijo, como es la educación. Efectivamente, en el mes de enero celebraban y se abrazaban el comité político porque habían logrado sacar las reformas más sustanciales, particularmente la tributaria y parte de la primera etapa de la reforma educacional. Yo nunca entendí cuál era el sentido de esos abrazos, siendo que uno piensa que teniendo mayorías siempre puede tener aprobación. Los abrazos habrían sido importantes si hubiesen sido acompañados de la oposición, si hubiesen sido acompañados por aquellas personas que aún se sienten afectados por reformas que han demostrado que a Chile no le va bien. Hemos visto que la reforma tributaria pasó de ser una pésima reforma a una mala reforma, donde tenemos al país estancado en un crecimiento cercano al 2%, que hoy cuesta la salida del ministro de Hacienda, donde tenemos destrucción de empleos, donde los empleos más perjudicados son justamente las mujeres. Y claro, Macarena, luego viene una crisis ética, una crisis que golpea el corazón de la presidenta Michelle Bachelet y de su programa de gobierno, que dice relación con la pitutocracia, que dice relación con la desigualdad frente a las oportunidades que uno como chileno tiene en la vida, frente a cualquier persona que quiera un crédito y lo puede obtener siendo familiar de la presidenta, teniendo un capital básico, cosa que no lo puede hacer el 99,9% del resto de los chilenos. Eso termina de mermar la credibilidad de la presidenta Michelle Bachelet y provocar
posteriormente con el involucramiento de cercanos a ello con malas explicaciones con respecto a el caso Soquimich, particularmente asesorías e inversiones de Giorgio Martelli, en el cual hoy día el Servicio de Impuestos Internos amplía la querella y que apunta, entre otros, al ahora exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y al actual director del Servicio de Impuestos Internos, Llorrat. Respecto a lo mismo, esta misma querella también implica contra Jovino Novoa, la querella que presenta precisamente el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo ve usted esta situación en particular y que afecta a, en este caso, a este miembro de la UDI? Yo siento, Macarena, y lo dice la última encuesta CEP, que no pasaba hace mucho tiempo en nuestro país que la corrupción o la sensación de corrupción instalada en nuestro país creciera tanto y fuera tan sentido por parte de los chilenos. Y frente a eso, lo que tiene que existir es transparencia, tiene que existir verdad, tiene que existir investigación, y esto es para todos por igual. Y en ese sentido, si nosotros creemos firmemente en una democracia donde creemos que las instituciones tienen que funcionar, entonces dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo, que se investigue, que finalmente se den con las condenas o con las inocencias correspondientes dentro de un marco de un Estado de Derecho y no en la plaza pública, como yo lo he señalado públicamente. Acá lo que no puede sentir la ciudadanía y puede provocar aún más el divorcio entre los chilenos y la clase política es justamente que se sienta que hay un manto de impunidad. Ese manto de impunidad que se rechazaba cuando empezaba a conocerse el caso Penta y se veía involucrado solo un partido político, y algunos desde el gobierno se cebaron creyendo que con eso iban a destruir a la UDI, y luego cuando son tocados entonces empiezan todas estas marañas de juegos que no se entienden y donde finalmente el fin de semana veíamos que incluso se sabía de eventuales presiones por parte de los exministros del Interior y exministros de Hacienda con el Servicio de Impuestos Internos para que no hubiese transversalmente una ampliación de querella. A mí me parece muy bien que la querella se haya ampliado y que sea el Ministerio Público y la Fiscalía quien determine la responsabilidad en aquellos casos y que sobre todo Chile sepa la verdad. Claro, usted se refiere al reportaje que publicó el viernes por la noche CIPER Chile. Avancemos en el análisis de este nuevo gabinete que conforma la presidenta Michelle Bachelet y le pregunto de inmediato, ¿cuál es la lectura que hay que hacer cuando la presidenta remueve a todo el comité político, a los ministerios más relevantes? Son todos removidos, el ministro del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, el vocero y también incluso el ministro de Hacienda. ¿Cuál es la lectura que hay detrás de eso? La única lectura, Macarena, es el fracaso de la primera apuesta que hace la presidenta Bachelet, que es lograr un cambio transformador, contracultural de nuestro país con reformas que estaban improvisadas, con reformas que resultaron ser eslogan de campaña para ganar justamente su segunda candidatura presidencial, con la lógica de la retroexcavadora. Hoy día hay grandes perdedores que aun cuando se abracen y apoyen este cambio ministerial tienen que asumir como un hecho natural que perdieron, y entre esos está el presidente del Partido por la Democracia, entre esos están el Partido Comunista, aun cuando sumen un nuevo ministro dentro del gabinete, y entre esos están todos aquellos que creían que con la lógica del no acuerdo, con la lógica de arrasar, con la lógica de no entender que desde la vuelta de la democracia fuimos muchos los que construimos y ayudamos a construir a que Chile se acercara a ser un país desarrollado. En un año estábamos comparándonos con países que hoy día están en recesión, que están con conflictos políticos institucionales profundos, como es Venezuela y Argentina, y que dejamos de ser mirados por el mundo como un Chile que había que admirar, sino que empezamos a ser mirados como un Chile por el cual había que preocuparse. Yo creo que esta lógica terminó, y espero que así sea, pero vuelvo a insistir, una cosa son las palabras y otra son los hechos. Para mí, lo más importante va a ser cómo se lleven a cabo la segunda parte de la reforma educacional y sobre todo la reforma sindical. Algunos le llaman reforma laboral. Una reforma laboral es aquella que busca que empleadores y trabajadores sean verdaderos socios para lograr mayor trabajo y mayor igualdad dentro de los trabajadores para tener mejores remuneraciones. Una reforma sindical es aquella que busca potenciar sindicatos y dirigentes en contra o teniendo como adversarios a los empleadores. Vamos a ver qué pasa con eso y de ahí vamos a poder evaluar si este cambio de rumbo o este golpe de timón
fue efectivo para nuestro país, que es lo que esperamos todos. ¿Le parece que los nombres fueron bien escogidos respecto del análisis político que usted pudiera realizar? Per se, yo conozco a muchos de aquellos que hoy día pasan a integrar roles con importancia dentro del gabinete y tengo la mejor impresión del exdiputado, exministro de Defensa y ahora ministro del Interior, Jorge Burgos. Es un hombre de consenso, un hombre de diálogo, no es un hombre del presidente de la democracia cristiana, el senador Pizarro, sino más bien obedece a la lógica del expresidente Ignacio Walker. Tengo una muy buena impresión del actual vocero de gobierno, el ex embajador Marcelo, se me fue hasta el apellido. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, justamente fue diputado. Fue Marcelo Díaz un diputado fundamental cuando yo era subsecretaria del CERNAM, la lógica de poder sacar adelante el postnatal de 6 meses, por lo tanto tengo mucha confianza en él. Creo que Javiera Blanco no debe estar muy contenta con haberse sido trasladada al Ministerio de Justicia porque estaba sacando adelante una reforma en la que se le veía con mucha pasión, con mucha convicción, y ahí asume la única persona que se salva del comité político de este cambio, que es la ministra Jimena Rincón. Y la designación de Jorge Insunza, se lo pregunto, él llega precisamente a reemplazar a quien hoy día se va a liderar esta reforma laboral. Jimena Rincón llega a la Secretaría General de la Presidencia, el diputado del PPD, que viene marcado por su labor que trabajó y que realizó como lobista de Enrique Correa, quien lo reclutó en el año 2011 para Imaginación. ¿Cómo ve usted también esa designación? Yo tengo la posibilidad de conocer a Jorge Insunza. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener trabajo y a buscar su trabajo cuando no es posible dentro de un gobierno o no es posible en otra parte. Por lo tanto, yo no tengo ninguna recelo con que él haya trabajado con Enrique Correa. Al contrario, conozco a Jorge Insunza, creo que es de los más moderados dentro del Partido por la Democracia, que es un hombre bastante transversal, también en la búsqueda de acuerdo, que no es un termocéfalo, sino más bien es una persona con un criterio amplio para poder avanzar en diálogo, y yo creo que además tiene la experiencia de haber sido parlamentario y de haber vuelto a ser parlamentario en este periodo. Por lo tanto, en términos de nombre, Macarena, yo creo, te vuelvo a decir, yo creo que tengo una cauta expectación de que podemos avanzar en un diálogo real, en un diálogo profundo, en un diálogo que posibilite que Chile avance nuevamente hacia un desarrollo que le llegue a todos, a los sectores más vulnerables, pero también que se premie el mérito y el esfuerzo de la clase media, cosa que no se veía con el gabinete que hasta hace pocas horas funcionaba con la presidenta Bachelet. Prontamente las resoluciones de la Comisión Engel se transforman en proyectos de ley. Con este golpe de timón en que muchos los venían pidiendo hace varios días atrás, ¿usted cree que de alguna manera la ciudadanía empieza a mirar con otros ojos lo que ha ocurrido al interior de la clase política? No, la ciudadanía quiere hechos concretos. La ciudadanía, y me incluyo, esperábamos hechos concretos antes de una comisión presidencial que tiene mucha validez, sobre todo por las personas que participaron y que la componen. Pero yo siempre dije que habían 2 pasos antes que dar y lo sigo sosteniendo. Primero, una autocrítica y una condena ética firme por parte de la presidenta Bachelet con respecto al caso Cabal y la participación de su hijo y su nuera. Segundo, medidas concretas que dolieran, y para eso no era necesaria una comisión ni esperar 45 días, a estas alturas casi 60 días. Habían proyectos de ley que ya estaban en el Parlamento, que se les pudo haber puesto suma urgencia y que fueron los propios parlamentarios los que los pusieron en esa calidad dentro de sus propias comisiones, como era, por ejemplo, la ley que avanzaba en materia de probidad, la ley que fortalecía la declaración de patrimonios e intereses, la ley que ponía límite a la reelección. Yo soy contraria a que se siga manteniendo el fuero parlamentario. Creo que es un abuso y que finalmente permite que existan ciudadanos de primera y segunda categoría, pero bueno, se esperó finalmente esta comisión y yo espero que eso no solamente sea no solamente pretenda ser un volador de luces, como ya se planteó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet con medidas muy parecidas, que nunca vieron puerto, sino que sean una realidad y que en eso los parlamentarios se comprometan, porque dependen de ellos y depende, por cierto, de las urgencias que le ponga el Ejecutivo. Bien, pues Cecilia Pérez, vicepresidenta de Avanza Chile, ex ministra, gracias por acompañarnos y por esta conversación con CNN Chile en una jornada bastante movida en lo político. Muchas gracias, Macarena, que esté muy bien.